vamos a comenzar. Entonces, ¿qué? Vamos a ver, ¿cómo vamos a atender a los pacientes víctimas de quemadura con los mismos conceptos del ABCDE del trauma? Cuando nos referimos al ABCDE del trauma, nos referimos al ABCDE del manejo inicial del politraumatizado. Es el mismo manejo que utilizamos ya sea un accidente automovilístico. Y recordemos, y es muy importante saber esto porque el A es vías aéreas, ya, inmovilización cervical, el B es la respiración, el C de circulación, D déficit neurológico y E exposición, y ver toda la piel y toda la exposición del paciente para ver si tiene otras lesiones y también prevenir la hipotermia, ya que la hipotermia nos lleva a coagulopatía. Entonces, teniendo estos conceptos, ¿por qué es importante que nosotros tratemos A, B, C, D, E? ¿Por qué es importante saber esta secuencia? Y es algo que les voy a decir ahorita. Y el problema es que está, y nos podemos preguntar esto, el oxígeno para que llegue a nuestro cerebro, o sea, el principal objetivo es llevar oxígeno al cerebro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Por qué camino tiene que pasar el oxígeno para que llegue a nuestro cerebro? Y es fácil. Y esto nos dice el A, B, C, D. Fíjense, el oxígeno está en el aire que respiramos, el oxígeno. Respiramos. Entonces, el oxígeno para que llegue a nuestro cerebro tiene que estar y pasar, estar en el aire y pasar por la vía aérea. Y ahí tenemos el A. Entonces, nosotros nos aseguramos de que nuestra vía aérea esté permeable y también la inmovilización cervical. ¿Qué pasa después que el aire, el oxígeno que está en el aire pasa hacia mi tráquea y hacia mis pulmones? Tiene que pasar por la membrana alveolo-capilar, tiene que difundir hacia la sangre. Y ahí está el B, que es respiración. Vemos si tenemos algún problema respiratorio. Y en pacientes quemados eso es importante y vamos a discutir. C, circulación. Tenemos que ver que existe una buena volemia, una buena presión arterial media para que esa sangre que es, o sea, ¿qué hay en la sangre? Están los eritrocitos. En los eritrocitos está la hemoglobina y la hemoglobina lleva oxígeno. Entonces, tenemos que asegurarnos de que ese oxígeno vaya hacia nuestro cerebro, sistema nervioso central. Y bueno, y es muy interesante porque tenemos que revisar el ABCD. Entonces, vamos a hablar de quemadura. Y las quemaduras, vamos a ver esto. Es muy importante las quemaduras en extremos de edad, por ejemplo, en pacientes pediátricos y ancianos. ¿Por qué? Porque en pacientes pediátricos tienen la piel más fina, ancianos tienen también la piel más fina, entonces están más propensos a la lesión, a la anoxia por quemadura. Cuando nosotros nos quemamos tenemos una pérdida de la integridad fisiológica de la piel, recordando que la piel es una barrera muy importante. Entonces, al momento que perdemos esa piel, estamos perdiendo esa barrera, ¿ya? Nos da la permeabilidad capilar, tiene efectos metabólicos, ¿ya? Y tiene efectos también inmunológicos, recordando que en la inmunidad innata nacemos con esa barrera, una barrera que hace parte de la inmunidad innata, ¿ya? Ahora, vamos a ver, cuando existen quemaduras, tenemos disturbios hidroelectrolíticos, desnutrición y infecciones también. Entonces, vamos a ver que podemos quemarnos por agentes físicos, químicos, por radiación y por electricidad. Siendo así, la quemadura por lesión térmica, la que vamos a ver hoy, y también vamos a hablar un poco de las quemaduras por electricidad y también brevemente sobre las químicas. Bueno, entonces tenemos que entender que la piel se divide en dermis, epidermis e hipodermis, ¿ya? Y según a eso vamos a clasificar las quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Cuando hablamos de quemaduras de primer grado, lo que tenemos que entender es que es una quemadura que solo compromete a la epidermis. La quemadura solo está en la epidermis y cuando tenemos una quemadura de primer grado, solo va a haber eritema, va a haber calor y va a haber un dolor. Algo muy importante es que mientras más superficial es la quemadura, o sea, si es primer grado, va a doler mucho. Si es de segundo grado, va a doler también tanto, pero si es en tercer grado, ya no va a doler. Y vamos a ver esa característica.
Ojo que en la quemadura de primer grado una característica es que no hay formación de ampollas. La quemadura de primer grado no hay formación de ampollas. Es esa quemadura que vamos a la playa, nos olvidamos de ponernos protector solar y bueno, nos olvidamos de ponernos protector solar y ¿qué pasa? Nos quemamos. Y es una quemadura de primer grado. No hay formación de ampollas. Y se va a descamar en pocos días, ¿ya? Y no va a dejar cicatrices. Y hay poca repercusión sistémica. De hecho, vamos a ver que es muy importante esto, que no hay repercusión sistémica porque no la contamos para tratamiento. Quemaduras de primer grado no nos causa pérdida de líquido, entonces no necesitamos reponer el líquido perdido. Ya cuando hablamos de quemaduras de segundo grado, no, las quemaduras de segundo grado nos compromete totalmente la epidermis y ya la dermis. Sí, la dermis. Entonces, fíjense que en profundidad ya ocupa la dermis y a diferencia del de primer grado, va a presentar dolor, eritema, edema, ampollas, puede presentar erosiones y ulceraciones inclusive. Entonces, ¿cómo diferenciamos la de primer y segundo grado? La de segundo grado sí causa ampollas, sí causa lesiones dermatológicas. Entonces la de primer grado no. Y otra cosa es que la de primer grado duele solo cuando la apretamos, solo cuando la palpamos, está hiperalgésica esa zona de quemadura de primer grado, y la de segundo grado, el dolor es en reposo, ¿ya? Hay regeneración espontánea en la de segundo grado y también va a ocurrir reepitelización a partir, o sea, de los anexos subcutáneos. Tiene una cicatrización más lenta, de 2 a 4 semanas. Y ojo, puede dejar secuelas como discromías cuando es superficial o papilar, y cuando es reticular o profunda puede dejar inclusive cicatrices. Lesiones más profundas, o sea, lesiones ya de tercer grado, y esto es interesante porque es bien paradójico, la de tercer grado no causa dolor, pero para empezar la de tercer grado es cuando ya afecta a la hipodermis, o sea, fue epidermis, dermis y llegó hasta la hipodermis, incluso, o sea, llegó hasta el tejido celular subcutáneo, incluso puede llegar a lesionar tendones, ligamentos, huesos y músculos. Algunas clasificaciones lo toman estos, los tendones, ligamentos, huesos y músculos, ya cuando es de cuarto grado. Aquí nosotros lo clasificamos como de tercer grado. Es indolor. ¿Por qué es indolor? Porque ya la inervación sensitiva se destruye, las terminaciones nerviosas sensitivas se destruyen. Causa una lesión blanca o medio marrón, seca, dura, inelástica. Entonces ya es tejido muerto y no hay regeneración y necesita de injerto, ¿ya? Puede cicatrizar, pero con retracción. Entonces empieza a cicatrizar con retracción, por eso es muy importante que el injerto en estos casos. Entonces vemos, tenemos quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Características clínicas, el dolor es muy intenso en la de primer grado, disminuyendo hacia la de tercer grado, y en la de tercer grado no hay dolor, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Cuando nosotros lesionamos la piel, perdemos esa barrera y perdemos la permeabilidad, ¿ya? Perdemos aumenta la permeabilidad, entonces perdemos esa barrera y esa pérdida de barrera hace que aumente la permeabilidad del capilar. Perdemos la permeabilidad del capilar y automáticamente el líquido que estaba en el plasma, por aumento de la permeabilidad, por la propia temperatura, va a hacer que se extravase, que se vaya el plasma para el líquido extracelular, causando así edema, que el edema es acúmulo de líquido en el intersticio, que es extracelular. Nos ocasiona una hipovolemia, porque todo paciente quemado se deshidrata, pierde agua por la piel. Tenemos una hipovolemia, después, ¿qué pasa? Esa hipovolemia nos activa los mecanismos de defensa, los mecanismos del sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático libera catecolaminas, libera adrenalina y noradrenalina, haciendo una vasoconstricción. Esa vasoconstricción es muy importante. Fíjense, nos lleva a hemoconcentración, perdemos plasma, pero ¿qué pasa? Perdemos plasma, pero no eritrocitos, entonces se empiezan a concentrar al comienzo, pero vamos a ver que después se van a destruir. Aumenta la frecuencia cardíaca, sí, por el sistema nervioso simpático y por la hipovolemia. Alteraciones cardíacas, taquicardia.
también lesiona, o sea, esa lesión causa una inflamación llevando a la liberación de citocinas, prostaglandinas, serotonina. De hecho, son estas que también ayudan a aumentar la permeabilidad capilar, la histamina, serotonina, etcétera, etcétera. Hay liberaciones de las interleucinas, recordando las interleucinas proinflamatorias, la interleucina 1, 2, 6 y 8. ¡Bam! Entonces, también tienen un efecto inflamatorio muy importante. Vamos a ver más adelante que estos pacientes tienen una alta respuesta metabólica al trauma. Es un trauma la quemadura para nuestro cuerpo. Disminuye la presión oncótica, o sea, la presión de las proteínas, porque aumenta la permeabilidad y las proteínas se van dentro de los vasos. Entonces disminuye esa presión en el intravascular y aumenta en el extravascular, o sea, en el intersticio. Aumenta la viscosidad sanguínea y, por último, por la propia quemadura y por las lesiones microvasculares, va a haber disminución de la media vida de los eritrocitos, ¿ya? Tenemos alteraciones, primero, hemodinámicas, liberaciones de sustancias vasoactivas por hipovolemia, liberamos noradrenalina y adrenalina en forma de compensación, perdemos líquido y proteínas para fuera de los vasos, causándonos edema, ¿ya? Un edema que puede persistir hasta 48 horas. Disminuye el débito cardíaco, o sea, disminuye el gasto cardíaco, ¿ya? Tenemos alteraciones hematológicas. Las alteraciones hematológicas, estoy haciendo un resumen de lo anterior, hablando específicamente de cada uno. Las lesiones hematológicas. Primero, ¿qué pasa? Aumenta la permeabilidad, nuestra piel es una barrera. Se destruye, perdemos plasma. Perdemos plasma y vamos a hacer hipovolemia. Perdemos masa eritrocitaria. Esta pérdida de masa es muy importante porque perdemos por las propias lesiones térmicas, la propia lesión térmica y la propia alteración, lesión microvascular que causa la quemadura, hace que se destruyan los eritrocitos. Entonces perdemos de 8 a 12% de eritrocitos por día en los pacientes quemados. Es bastante. Tenemos un desvío del metabolismo proteico. ¿Por qué? ¿Ya? O sea, y esto también explica por qué tenemos menos eritrocitos, porque necesitamos, ¿qué pasa? Tenemos grandes quemaduras, necesitamos cicatrizar. Entonces nuestro cuerpo utiliza las proteínas para la cicatrización, disponiendo menos para la producción de eritrocitos. Entonces eso es muy interesante. Alteraciones endócrinas. Tenemos alteraciones metabólicas al trauma. O sea, ¿qué significa eso? Tenemos alteraciones que nos causan una respuesta endocrinológica. ¿Cuál es esa? Se elevan las hormonas contrainsulínicas, se eleva el glucagón, se eleva el cortisol y se elevan las catecolaminas, ¿ya? Igual la hormona de crecimiento se eleva, pero glucagón, cortisol y catecolaminas se elevan. ¿Y qué disminuye? La insulina y la T3. Y después de la hidratación se invierte y comienza el anabolismo, comienza el crecimiento. Toda respuesta endocrina o metabólica al trauma nos causa eso, aumento de las hormonas contrainsulínicas y disminución de la insulina. Es un patrón que no solo se da en las quemaduras, sino también se da en un trauma, por ejemplo, o en una cirugía, que la cirugía es un trauma. Alteraciones gastrointestinales. Más del 25%, si un paciente tiene más del 25% del área quemada, normalmente va a ser ilioparalítico. ¿Qué es ilioparalítico? Es cuando se para el intestino. No tenemos peristalsis. Más o menos del tercer al quinto día del retorno, a partir del tercer al quinto día hay retorno de esa peristalsis, del peristaltismo. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que si nuestro intestino se paraliza, va a las bacterias, o sea, hay translocación bacteriana, aumenta mucho la translocación bacteriana, causándonos infecciones. Entonces, es muy, muy importante que sepamos que el ilio paralítico nos puede causar translocación bacteriana. Entonces, es por eso que pacientes después, en el postoperatorio de las cirugías, tenemos que volver, o sea, tiene que volver a alimentarse lo más antes posible para evitar esto. Alteraciones inmunológicas. Es la principal causa de muerte, son las infecciones en los pacientes quemados.
perdemos la barrera natural de la piel, nos llevan necrosis y se deprime nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Ahora, fíjense qué importante, todo quemado es un politraumatizado, ¿ya? ¿Y de qué depende? La gravedad del tiempo de exposición, de la temperatura, de la fuente de quemadura. Difiere entre si es calor, o sea, térmico, químico y eléctrico. De hecho, esas tres lesiones vamos a ver hoy. Vamos a ver la posibilidad de inhalación. Inhalación de humo es importante para el tratamiento de vía aérea. Y lesiones asociadas. Si es explosión, pues podemos tener otras lesiones y caídas también. Por ejemplo, se está incendiando un edificio y el paciente salta, aparte que está quemado, tiene una caída. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, ¿cómo hacemos la evaluación inicial de un paciente? Hacemos a través del ABCD y seguimos, y esa tiene que ser nuestra Biblia, el ABCD. Cómo tratar a todo paciente que sufre un trauma es el ABCD. Y el ABCD es muy importante porque, como ya les dije, el oxígeno tiene que pasar por la vía aérea A, ir y hacer hematosis en nuestros pulmones, B, pasar por nuestros vasos sanguíneos, que es C, y ir a nuestro sistema nervioso central, D. Entonces, es muy importante que sigamos esta secuencia para asegurar oxígeno a nuestras queridas neuronas, ¿ya? Entonces, en las vías aéreas y protección de columna cervical. En esta clase no les voy a hablar específicamente a cuándo se intuba, cuándo no, etcétera, las indicaciones, pero yo les voy a hablar específicamente de pacientes quemados, cómo abordar y qué prestar atención, o sea, en qué debemos prestar atención en pacientes quemados en el A, en el B y en el C, en el D, principalmente en el C, porque es la reposición hidroelectrolítica muy importante. Pero igual, cada uno es importante y comenzamos por el A, que es vías aéreas. Vamos a hablar que la causa más frecuente de muertes en un incendio es la hipoxia. 50% de las víctimas que mueren en un incendio en un lugar mueren por hipoxia. Y eso se debe porque cuando tenemos el humo del incendio, tiene monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono es bien, pero bien maldito. ¿Por qué? Porque le gusta, tiene mucha afinidad por la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina está con el oxígeno, pero al momento que la hemoglobina ve el monóxido de carbono, dice, wow, qué tipa más linda, qué chica más linda, y chao oxígeno y venga monóxido de carbono. Entonces, es muy común que en pacientes que inhalen humo tengan intoxicación por monóxido de carbono, y el monóxido de carbono, al unirse con la hemoglobina, forma la carboxihemoglobina. Y el problema es que esta carboxihemoglobina tiene afinidad 200 veces más que el oxígeno. O sea, el monóxido de carbono, perdón, tiene 200 veces más afinidad que el oxígeno. Y ahí tenemos la clínica. Cuando sospechamos pacientes con cefalea, náusea, vómito, acidosis y están con somnolencia. ¿Y cómo se trata a esos pacientes? ¿Qué pasa si nosotros tenemos el monóxido de carbono compitiendo con el oxígeno? Tenemos que administrar oxígeno al 100% con el fin de reducir la carboxihemoglobina para menos del 20%, para así no causarles complicaciones, ya que más del 20, 40, 60% puede llevar al coma y a la muerte. Entonces, 50% de los pacientes mueren por esto. Ahora, algo también que tenemos que ver en el A es la lesión térmica de las vías aéreas superiores, relacionadas mucho con quemaduras de la cara y del tórax. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué son lesiones por inhalación? Lesiones por inhalación es cuando inhalamos ese aire caliente. La piel es resistente en comparación a la mucosa. La piel es resistente en comparación a la mucosa. Y al momento que el fuego pasa por la piel, puede soportar la piel un poco más, pero la mucosa no. Entonces, el problema es cuando el fuego pasa por nuestra mucosa. ¿Y qué pasa? Pasa por nuestra mucosa y vamos a ver que vamos a tener un gran edema y una obstrucción de vía aérea. Por eso tenemos que observar lesiones
por inhalación, quemadura de los cilios, quemadura de la cara, estridor, ya quemadura de los pelitos de la nariz. Vamos a ver el esputo carbonáceo. ¿Qué es el esputo carbonáceo? Es cuando ese paciente estaba, por ejemplo, en un churrasco, estaba haciendo el churrasco y de repente estaba bebiendo, estaba haciendo el churrasco y de repente agarra y el fuego no quiere prender ese fuego y, no sé, coloca alcohol, bota y explota. Y el paciente se le va a su cara e inhala todo. Y el paciente llega a emergencias tosiendo, negro, tosiendo un esputo que le llamamos carbonáceo. Y ese esputo carbonáceo, lesiones en vías aéreas superiores con quemaduras en la cara y esputo carbonáceo es igual a intubación precoz. Entonces, recordamos que en el ABC, si un paciente habla, es como que su vía aérea está permeable. No necesitamos intubar. La excepción del paciente que habla y que sí necesita estar intubado porque tiene riesgo es el paciente con quemadura por lesiones por inhalación. Entonces, pacientes que hacen lesiones de inhalación hacen edema de las vías aéreas y no van a necesitar intubación. Si es que dejamos mucho tiempo, la intubación ya no va a ser posible y ahí vamos a tener que hacer una crico. Entonces, para evitarnos todo eso y si no hacemos la crico, el paciente fallece. Entonces, es muy importante observar estas lesiones, fíjense, en pacientes con quemaduras de la cara, ya, esputo carbonáceo, mismo que estén hablando, entonces es muy interesante, ya. Bueno, lesión de vía aérea baja. ¿Qué pasa si nosotros inhalamos ese humo en ambientes cerrados? Vamos a tener también una neumonía química. Es bien semejante al síndrome de distrés respiratorio del adulto y es un proceso inflamatorio que irrita a nuestros alvéolos y los bronquios. Entonces, hay broncoconstricción, o sea, en los bronquiolos se cierran y vamos a tener atelectasia. También en estos pacientes hay que intubar precozmente y en las lesiones graves, en donde hay una verdadera neumonía química, tenemos que hacer una ventilación mecánica por más de 96 horas, inclusive va a necesitar más, y vamos a ver que en las placas de tórax vamos a tener un edema difuso. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Mantener oxigenación y limpieza de vía aérea, ¿ya? La neumonía es química, por inhalación es química. ¿Cuál es el diagnóstico? La broncoscopía directa nos da el diagnóstico y en cuestiones de exámenes cae la cintilografía con ventilación con xenonio, ¿ya? 133. 133, estos caen en examen, es más teórico. Perfecto. Entonces, perfecto, vimos el A. Entonces, ¿qué tenemos en el A? Tenemos que tratar la hipoxia, en ver quemadura de lesión de vía aérea superior y vemos también la neumonía química. Ahora, ¿qué vemos en la B? En la B tenemos que observar, prestar atención cuando en víctimas de explosiones. A veces cuando existen explosiones no solo hay quemaduras, sino también hay trauma, porque recuerden, todo paciente quemado es un politraumatizado. Entonces, tenemos que hacer la inspección, palpación, auscultación del tórax, viendo si hay neumotórax, ya puede haber neumotórax simple, neumotórax hipertensivo inclusive, ¿no? En donde ya ese paciente puede llegar a fallecer, necesitamos una toracocentesis descompresiva, puede también estar un neumotórax abierto, puede tener, perdón, un neumotórax abierto en donde tenemos una lesión abierta del tórax, ahí necesitamos un curativo, o sea, como se le pone una gasa de tres puntas, dejando un espacio para que cuando el paciente inspire no entre aire y expire salga el aire para que las presiones se normalicen. Pero eso se ve eso se lo va a ver en otra clase. Tenemos que prestar atención y en todo el examen físico respiratorio, porque la B es la ventilación. Necesitamos asegurarnos que entre oxígeno del alvéolo al capilar y sale el dióxido de carbono. ¿Cuál es el problema en quemados? El problema en quemados es esto, la quemadura circunferencial en el tórax. Entonces, cuando tenemos quemaduras circunferenciales en el tórax, vamos a causar una contracción de la piel. ¿Y cuál es el problema? Vamos a limitar nuestra inspiración. Entonces, vamos a hacer, en los pacientes que tienen quemaduras en todo el tórax circunferencialmente, pueden hacer
una insuficiencia respiratoria de tipo restrictiva, porque no podemos expandir esos pulmones. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Personas que tienen restricción de la respiración por quemaduras circunferenciales en el tórax, el tratamiento se hace la escarotomía. Cuando es en todo el tórax, hacemos la escarotomía, y esa es la escarotomía. Fíjense, el paciente está quemado en toda la región del tórax, en toda la circunferencia del tórax, entonces hacemos una escarotomía. O sea, cortamos piel en forma de H. Fíjense, es la escarotomía, ¿ya? Y esto, y el paciente va a entrar, puede morir porque no puede expandir los pulmones. Entonces, es muy importante la escarotomía en estos casos considerar. Vamos a ver una pregunta aquí de residencia aquí de Brasil, y dice que un paciente de 43 años es rescatado ya en un antro, ya, y ese antro estaba incendiándose, y el paciente se presenta agitado, con ronquidez, estridor, quemaduras extensas en la cabeza y en la parte superior del cuerpo. El monitor muestra una saturación de 96, ya, saturación de oxígeno de 96. La pregunta dice, con relación a este caso y la evaluación de las vías aéreas, marque la incorrecta. Vamos a ver aquí cuál es la incorrecta. Dice, A, quemaduras circunferenciales en el cuello pueden producir edema de los tejidos alrededor de la vía aérea, evidentemente, tanto en el tórax restrictivo y en el cuello también. B, dice, mismo que existan señales de lesión por inhalación, no hay indicación de intubación inmediata, pues porque el paciente satura bien. Entonces, aquí nos está diciendo que mismo que el paciente inhaló, tiene lesión de inhalación, no necesita intubación, porque el paciente satura bien. Recordamos, esto es falso. Todo paciente con lesión por inhalación o sospecha de inhalación por humo necesita vía aérea definitiva, intubación. Bueno, vamos a ver las otras. Cuando se queman los cilios, los pelos nasales, ¿son indicador clínico por lesión por inhalación? Sí, evidentemente. Lesión por inhalación, cuando entra ese calor, vamos a ver que las pestañas están quemadas, los pelos nasales también. Entonces son señales, son indicadores clínicos. Esto es verdadero. D dice, evaluar y establecer el control de la vía aérea es fundamental para pacientes quemados. Evidentemente es correcta porque todo paciente politraumatizado, quemado, etcétera, necesitamos ver, lo primero es establecer una vía aérea, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la falsa aquí? La B. Esa es la falsa, ¿por qué? Porque pacientes con lesión por inhalación tienen que ser intubados, mismo que saturen bien. ¿Por qué? Porque después van a hacer un edema y van a tener complicaciones. Perfecto. Bueno, vamos ahora a entrar al ítem C. Y el ítem C es importante. En el ítem C es la circulación, y recordemos que estos pacientes pierden la protección de la piel, pierden líquido del tercer espacio y necesitamos una reposición volémica más agresiva. Empezamos con acceso de dos vías periféricas. Es importante saber la extensión del área quemada. Muy importante ahora. Escuchen lo que les voy a decir. Cuando nosotros calculamos el área de quemadura, el porcentaje quemado corporal, nosotros consideramos solo segundo y tercer grado. No consideramos primer grado. No consideramos áreas de primer grado de quemadura. Entonces, es muy interesante esto. Y aquí viene la regla de Wallace, ¿ya? Regla de los 9 o regla de Wallace. ¿Qué nos dice la regla de Wallace? Múltiplos de 9. ¿Cuál es la regla del 9? Entonces, para calcular el porcentaje, esto es muy importante porque cae en exámenes muy seguido. Tenemos que saber la regla del 9 y para calcular, ¿y para qué necesitamos calcular? Porque según al porcentaje vamos a hacer la reposición de volumen. Y si no reponemos volumen, el paciente muere. Entonces, es fundamental saber la regla de los 9. Y fíjense que es fácil. ¿Por qué? Porque es la regla de los 9. Cara, cabeza, 9. ¿Ya? 4.5 anterior, 4.5 posterior. ¿Ya? Tórax es 9, abdomen es 9.
Y si decimos frente, o sea, toda la región anterior, tóraco abdominal es 18. ¿Por qué? Porque tórax anterior es 9, tórax, abdomen anterior es 9. Entonces, fíjense, 9, 9 y toda la frente es 18. ¿Qué pasa? La espalda también. La espalda superior y la región lumbar o espalda inferior es 9. Entonces, si decimos, por ejemplo, paciente con quemadura tanto en el tórax abdominal anterior y posterior, o sea, se quemó tanto el tórax y el abdomen tanto adelante como atrás, ¿cuánto sería? 18 adelante y abajo, 18 tórax anterior y abdomen anterior y 18 posterior, arriba 9 y arriba abajo. Entonces 18 toda la parte de adelante, 18 atrás sería 36. Entonces paciente que se quema todo, 36%. Miembros superiores. Miembro superior derecho, 9, y el izquierdo también, lo mismo, 9, pero solo la parte anterior es 4.5, parte posterior 4.5. Entonces, 9 si se quema todo el brazo derecho es 9, pero si solo se quema la parte posterior, 4.5, ¿ya? Ahora en los miembros inferiores ya la parte anterior es 9 y la posterior es 9, siendo así el miembro completo derecho 18. En los niños, ¿qué pasa? Cambia un poco. ¿Por qué? Porque la proporción de la cabeza es mayor. Entonces, en el niño vemos que la cabeza vale ya 18%, a diferencia del 9 del adulto, ya que hablamos de proporciones, ¿ya? Y los miembros inferiores también cambian, en vez de 18, 3. Pero enfoquémonos en el adulto. ¿Por qué es importante calcular? Y ahorita vamos a hacer ejercicios para calcular eso. ¿Por qué es importante calcular? Porque vamos a necesitar ver cuánto se quemó para hacer la reposición. Y la reposición se hace a través de la fórmula de Parkland. Esta es la fórmula. Entonces, tenemos que llevarnos dos cosas en esta clase. Tenemos que llevarnos la regla de los 9 de Wallace y la fórmula de Parkland, ya que para reponer volemia al paciente necesitamos esta fórmula y necesitamos saber la superficie del área quemada. ¿Qué nos dice la fórmula de Parkland? La fórmula de Parkland nos dice que tenemos que reponer de 2 a 4 mililitros de solución cristaloide por peso en kilogramos por superficie de área quemada. Entonces, vamos a ver más adelante y vamos a hacer ejercicios al final de esto. Fíjense, esta reposición, o sea, vamos a calcular esta reposición, tenemos que hacerla en 24 horas. Ahora, de estas 24 horas, tenemos que hacer la mitad de esta reposición en las primeras 8 horas de la quemadura y la otra mitad en las 16 horas siguientes. ¿Cuál es el detalle aquí? Que las primeras 8 horas no es las primeras 8 horas desde que el paciente llega al hospital, sino son las primeras 8 horas desde que el paciente se quemó. Entonces, si el paciente se quemó hace 2 horas y llega al hospital ahorita, yo cuento 2 horas antes, o sea, empiezo a contar las 8 horas hace 2 horas, ¿ya? Entonces, pongo la mitad en las 6 horas que quedan. Entonces, son 8 horas a partir del momento que el paciente se queme y no desde el momento en que llega al hospital. Eso es muy interesante. Para ver la eficacia y para ver si el paciente está respondiendo, tenemos que obviamente calcular cuánto orina el paciente y eso se lo hacemos a través de sondas, ¿no? Normalmente en un adulto para que exista una buena respuesta, tiene que mínimo tener una orina de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora y en los niños 1 mililitro kilo hora, ¿ya? Existen otras fórmulas, pero la más usada es la fórmula de Parkland. Y aquí tenemos una actualización. Esta actualización es muy importante porque nos define cuánto vamos a usar en los pacientes y esto de la 10ª edición del programa ATLS, ¿ya? Este update, esta actualización nos dice así: vamos a reponer 2 mililitros por kilo por porcentaje quemado arriba de 14 años. O sea, si un paciente de 15 años se quema, la reposición es con 2. Si un paciente menos de 14 años se quema, ya sea 8 años se quema, o 30 kilos, vamos a reponer con 3 mililitros. Entonces, usamos
2 para adultos y 3 pediátricos. 4 usamos cuando ese paciente se quemó, o sea, tiene quemaduras eléctricas. Y vamos a ver por qué. Porque en la quemadura eléctrica no solo implica esa deshidratación de la piel por la quemadura, sino implica daño renal por destrucción muscular. Tenemos liberación, rhabdomiólisis, liberación de mioglobina. Entonces necesitamos, ese paciente tiene que estar constantemente hidratado y vamos a hablar más adelante. Entonces, no se olviden, más de 14 años con 2 mililitros, menos de 14 años o 30 kilos o menos de 30 kilos de peso con 3 mililitros y para pacientes con quemadura eléctrica hacemos 4 mililitros. Es muy importante saber eso. Y aquí va una pregunta interesante de la UNICAM del 2020, o sea, una pregunta reciente, y dice que hombre de 21 años es llevado a emergencias por sufrir quemaduras por fuego. Entonces tenemos una lesión, una quemadura térmica. En el examen físico está consciente, está orientado, está con una presión de 132 por 76, frecuencia cardíaca de 87, respiratoria de 16, oximetría de pulso, o sea, en ambiente, respirando en ambiente, 100%, ¿ya? ¿Cuánto pesa? 70 kilos. Entonces, un dato importante aquí, 70 kilos, pesa 70 kilos el paciente, ¿ya? Tiene lesiones térmicas distribuidas en la fase anterior del tórax y del abdomen, ¿ya? Entonces, fase anterior del tórax, abdomen, miembros inferiores, ¿ya? Primer grado, 11% y segundo grado, 25%. No necesitamos calcular aquí porque aquí nos dice, fíjense, nos dice que tiene lesiones de primer grado, 11% y segundo grado, 25%. Ahora, ojo, para la fórmula de Parkland y reposición volémica, la pregunta es, ¿consideramos primer grado? No, primer grado no se considera solo segundo y tercer grado. Entonces, 25% y hacemos el cálculo. Entonces, paciente, más de 14 años, sí, 21 años. ¿Pesa cuánto? Pesa 70. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la calculadora y vamos a poner, entonces era 2 mililitros, 2 por el peso. ¿Cuánto pesa el paciente? Pesa 70, entonces 2 por 70, 140. ¿Y cuánto es el área quemado? 25%. ¿Por qué no calculamos el primero? Porque el primero no se calcula, solo se calcula el segundo y el tercero. Entonces, 140 por 25. 140 por 25, 3.500 mililitros. Entonces, la respuesta correcta es 3.500 mililitros en 24 horas, siendo la mitad en las primeras 8 horas de la quemadura y la otra mitad en las 16 horas restantes. Entonces, para que vean, es fácil. Para reponer a un paciente quemado, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que calcular el área quemada y reponer con la fórmula de Parkland. Aquí está la fórmula de Parkland. Usamos Ringer lactato, 2 mililitros, ¿no? En pacientes más de 14 años. Esto según la última edición de la TLS. Tenemos otras, pero vamos a usar la de Parkland. Después vemos el déficit neurológico, el D y el E, ¿no? Déficit neurológico y exposición. Neurológico normalmente puede tener confusión mental por la pérdida de líquido, por la hipotensión, o sea, por la propia hipovolemia, ¿ya? En explosiones, lesiones eléctricas, tenemos que ver si el paciente sufrió trauma y recordamos, evaluación neurológica lo hacemos con la escala de coma de Glasgow y las pupilas. Es muy importante que hagamos la escala de coma de Glasgow porque así vamos a clasificar el TEC según leve, moderada, grave, ¿ya? Entonces, es muy interesante esto. Tenemos que estabilizarla hemodinámicamente para prevenir lesiones secundarias, porque cuando tenemos trauma, la presión intracraneal va a aumentar, aumento de la PIC, y si nosotros tenemos hipotensión, esas neuronas que estaban lesionadas van a morir. Entonces tenemos que evitar esto. No se usa antibiótico, no dice en la literatura el uso de antibiótico, pero sí de antimicrobianos tópicos, como estos antimicrobianos tópicos, más también para la herida, ¿no? Y tenemos que entender que
tejido que esté muerto, que no esté viable, hay que hacer debridamiento. Y extinción tangencial es el patrón oro para quemadura, ¿no? Y tenemos que hacer una cobertura inmediata. Tenemos que hacer una cobertura inmediata. Ojo, está contraindicado en quemaduras más de 10% en que coloquemos agua fría. ¿Por qué no colocamos agua fría? Porque recordemos, el paciente tiene que mantenerse en una temperatura estable. Recuerden que paciente que está con exposición al frío es un paciente que tiende a tener coagulopatía, ya la triada de la muerte. Coagulopatía. Si yo lo enfrío al paciente, ese paciente puede hacerme coagulopatía y es lo que no queremos en un paciente quemado, ¿ya? También tenemos la nutrición en pacientes. Recordemos que ese paciente está regenerando, ese paciente necesita más proteínas porque está cicatrizando toda esa quemadura, entonces necesitamos reponer esa necesidad proteica, ¿ya? El hilio paralítico está en 20% de los pacientes, entonces tenemos que, el paciente tiene que alimentarse correctamente para que ese paciente, para que evitemos que ese paciente haga translocación bacteriana. Cuando el intestino no se mueve, se está parado, hay un hilio paralítico, hay una predisposición mayor a que las bacterias, exista una translocación bacteriana, lo cual no queremos. Pacientes con grandes quemaduras hacen úlceras por estrés. Y cuando tenemos úlceras gástricas en pacientes quemados, lo llamamos úlceras de Curling, ¿ya? No es lo mismo a esos pacientes estresados o sea, pacientes por sepsis que hacen úlceras, a esas son las úlceras de Cushing. Entonces, pacientes por estrés son las de Cushing, pacientes por quemaduras, por quemaduras en pacientes quemados son úlceras de Curling, ¿ya? Entonces, para evitar estas úlceras, necesitamos dar un protector gástrico como un inhibidor de bomba de protones. Y aquí tenemos otra pregunta. Pacientes con quemaduras de grande porte, grande quemados, pueden desarrollar úlceras en el aparato digestivo denominadas úlceras de Marjolin, Barrett, Curling, Cushing, éstasis. O sea, ¿qué dijimos? Úlceras del quemado es úlceras de Curling. Cushing es úlceras del paciente con sepsis, del paciente politraumatizado. Marjolin es una neoplasia que nos puede dar también en pacientes en el área de quemados, no solo en quemaduras. Marjolin es un cáncer que se da en lesiones crónicas también, pero también en quemaduras. Entonces, paciente que tiene una quemadura y esa quemadura con el tiempo evolucionó el lugar de la quemadura a un cáncer, se va a llamar úlceras, o se va a llamar, perdón, lesión de Marjolin. Ahora, veamos la quemadura eléctrica. La quemadura eléctrica tiene cosas peculiares. La electricidad, cuando va en el cuerpo, tiene que tener una puerta de entrada y una puerta de salida. Nosotros, cuando un paciente se quema, es un paciente que conduce la electricidad. Tenemos daño muscular. Ese daño muscular tiene una peculiaridad, que el daño muscular, la quemadura eléctrica, o sea, la electricidad en el músculo destruye al músculo, causando una destrucción, llevando una liberación de sustancias dentro del músculo. Mioglobina, principalmente la mioglobina y el potasio. Entonces, no es incomún que pacientes con quemaduras eléctricas en el brazo, como vemos aquí, fíjense, quemaduras en el brazo, la piel está intacta. La piel está intacta, pero adentro del músculo tenemos un edema, un hinchazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el músculo se va a hinchar, edematizar y la piel por fuera está normal. Entonces, vamos a tener lo que vamos a llamar síndrome compartimental. Vamos a tener un aumento de esa presión de los músculos. La piel, por su vez, va a seguir firme. Vamos a tener una disminución del retorno venoso y disminución de la irrigación arterial, causando así necrosis, isquemia y de ahí necrosis. Entonces, el paciente cuando tiene síndrome compartimental va a sufrir de dolor intenso
y tenemos que hacer esto. Cuando un paciente tiene síndrome compartimental, tenemos que hacer fasciotomía. ¿Qué es fasciotomía? Es cortar las fascias de los músculos para así liberar esa presión dentro de la fascia, dentro del músculo. Y así disminuimos y así permitimos una buena irrigación. Entonces, el tratamiento para estos pacientes, si tienen síndrome compartimental por la electricidad, fasciotomía, ¿ya? Necesitamos, esos pacientes, como tienen liberación de mioglobina, liberación de potasio, el potasio causa arritmias, el potasio es tóxico para el corazón y también para el riñón, la mioglobina principalmente, mioglobina, potasio. La mioglobina, cuando va a la sangre y va a los riñones y daña los riñones, esa mioglobina nos causa una injuria renal, esa mioglobina nos causa una necrosis tubular aguda, nos causa una insuficiencia aguda. Entonces, es muy importante que cuando existe liberación de mioglobina, necesitamos reponer volemia al paciente y hacer que orine. Reponer volemia y hacer que orine. Y para eso usamos diuresis osmótica. O sea, usamos diuréticos, perdón, osmóticos, como el manitol. Y también necesitamos alcalinizar la orina. Entonces, se basa prácticamente en esos tres. Fasciotomía solo cuando hay síndrome compartimental. Cuando hay síndrome compartimental, cuando el paciente se electrocuta y siente bastantes dolores, un dolor bastante grave. Las quemaduras químicas, tenemos quemaduras químicas por ácidos, álcalis, etc. O sea, tenemos por ácidos y por alcalinos, sustancias ácidas y alcalinas. Generalmente son bien profundas. O sea, lesiones por ácidos nos causan dolor, ulceración y necrosis. Las de álcalis, que son más común por álcalis, son necrosis por licuefacción y coagulación. Entonces, un error muy grande es pensar, bueno, como el paciente se hizo una lesión por una sustancia alcalina, vamos a colocar una sustancia ácida. No, está contraindicado colocar e intentar hacer un tampón o un buffer en la lesión. No podemos hacer eso. No podemos dar un ácido si la lesión es por alcalino o viceversa, dar alcalino si la lesión es por un ácido. No podemos hacerlo. El tratamiento de estos casos es lavado muy abundante. Tenemos que colocar mucho suero y lavar bastante al paciente. Y son quemaduras también bastante dolorosas. Ahora, hay algo interesante. ¿Fasciotomía es la misma cosa que escarotomía? ¿Qué es fasciotomía y qué es escarotomía? Y esto es una diferencia muy interesante y una diferencia que tenemos que saber. Cuando hablamos de fasciotomía, hablamos de síndrome síndrome compartimental. Hablamos que pacientes que tienen síndrome compartimental en el músculo, o sea, el músculo no soporta esas presiones, ya sea por quemaduras eléctricas, por ejemplo, necesitamos cortar la fascia del músculo. Recordamos que los músculos están envueltos en fascia, necesitamos hacer una fasciotomía. Muy diferente a ese paciente con quemadura en el tórax circunferencial, que solo cortamos la piel. Entonces, la fasciotomía implica un corte en la fascia muscular y eso se usa para el síndrome compartimental, ¿ya? Y la escarotomía se usa en la piel y principalmente en las quemaduras circunferenciales para aliviar esa expansión, como por ejemplo la expansión del tórax, ¿ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Y aquí la edición número 10 de la TLS nos dice cuándo tenemos que indicar, o sea, cuándo tenemos que indicar al paciente para que vaya, o cuándo vamos a transferir al paciente en un centro de quemados, específico centro de quemados. Bueno, cuando tengamos lesiones de segundo o tercer grado más de 10% ya del área corporal quemado, de la superficie corporal quemada. Tenemos lesiones funcionales en la cara, en las manos. Cuando tenemos lesiones en todas estas regiones de segundo y tercer grado, tenemos que hacer indicación para transferencia. Nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es estabilizar al paciente, ya hacer el cálculo y reponer, pero obviamente necesita ir a un centro de quemadura, ¿no? Hay centros específicos para quemados. Ya quemaduras de tercer grado de cualquier edad necesitan también, es una indicación
eléctricas, químicas, ya lesión inhalatoria, recordando, lesión inhalatoria, vía aérea, es igual a vía aérea, intubación. ¿Por qué? Porque va a ser edema y vamos a tener problemas. Quemadura circunferencial, tenemos que llevar también a centros especializados. Pacientes con enfermedades asociadas, quemaduras asociadas a traumas, o sea, son pacientes que, por ejemplo, colisión de un vehículo y el vehículo explotó y se quemó. Y si el hospital no tiene condiciones o el personal no está capacitado, también es una indicación. Aquí tenemos una pregunta más, fíjense esta pregunta. Dice, la quemadura eléctrica puede no producir lesiones cutáneas extensas, pero sus consecuencias sistémicas pueden ser muy grandes, especialmente desde el punto de vista cardiológico y renal. La ocurrencia, o sea, la insuficiencia renal en la fase aguda de la quemadura por electricidad, ¿cómo puede ser explicada? Entonces, ¿qué nos dice aquí? La pregunta dice, ¿cómo puede ser explicada la insuficiencia renal aguda en una quemadura eléctrica? Respuesta A, vamos a leer. ¿Cuál es correcto? Entonces dice, ¿qué nos explica la insuficiencia renal aguda? A, la propagación de la corriente eléctrica hasta el riñón con microlesiones tubulares y vasculares. Nos está diciendo que la electricidad va al riñón y lo daña. B, lesión tubular térmica ocasionada por la corriente, o sea, nuestro riñón se quemó por la propia electricidad. C, mecanismo arritmogénico con reducción del gasto cardíaco. Y D, rhabdomiólisis secundaria a la corriente eléctrica con posterior mioglobinuria. Entonces, fácil. Las lesiones renales, o sea, la pregunta dice, ¿qué explica la insuficiencia renal aguda? ¿Cuál es la sustancia que está dentro del músculo que nos daña el riñón? Es muy dañina para el riñón, es la mioglobina. Entonces la respuesta es rhabdomiólisis secundaria, la corriente eléctrica con posterior mioglobinuria. Entonces, ya sabemos cómo atender las víctimas de diferentes tipos de quemaduras con el concepto ABCDE. Recordando siempre, A, vía aérea, tenemos que priorizar la vía aérea y la inmovilización cervical en un paciente quemado o con politrauma. B, la respiración, ver cómo está ese tórax, si se está expandiendo principalmente en quemados, ya si hay señales de neumonía de tipo química. C, circulación, tenemos que usar la regla de los 9 de Wallace y posteriormente la fórmula de Parkland para la reposición. D, ver si tiene traumatismo o TEC asociado, traumatismo encefalocraneano asociado.